Hola, mi nombre es Mauricio Montaño, soy estudiante del Instituto Universitario Rumiñahui de la ciudad de San Joaquín. Soy estudiante de la carrera de electricidad, y vamos a presentar lo que son unas guías prácticas que fueron resueltas en el simulador LV5. Para aquello vamos a pasar a compartir nuestra pantalla. Estas guías son para la materia de lo que es aplicaciones eléctricas, a cargo del ingeniero Pablo Catota. Esta es la guía práctica número uno, que es hecha en el simulador LV5. Aquí tenemos lo que son los voltajes, en los terminales uno y 2, 3 y 4, 5 y 6. De así mismo tenemos que también la medición de los voltajes también entre 3 y 7, 7 a 8, 8 a 4 y 3 a 8. También de 7 a 4, de 5 a 9 y de 9 a 6. Todo esto aquí fueron medidos mediante multímetro en el simulador LV5. Aquí tenemos unas imágenes de lo que nos pide cada ítem. Nos pide que primeramente hagamos que nuestro circuito esté en cero, sin carga. Está haciendo las siguientes conexiones mediante nuestra fuente, nuestro transformador y nuestro voltímetro. En este caso medimos lo que es las corrientes. En las corrientes en el terminal uno al 2 tenemos lo que es 0,056 amperios. En el terminal 3 a 4 tenemos lo que es 0,006 amperios. En el terminal de 5 a 6 tenemos lo que es 0,011 amperios. En los terminales de 3 a 7 lo que es 0,013 amperios. El terminal 8 a 4 es 0,050 amperios. Aquí tenemos lo que es nuestro transformador, nuestro esquema y nuestro transformador número uno. Aquí tenemos también lo que es ya nuestro transformador conectado a la fuente que nos pide en el ítem, que nos pide que nuestro transformador lo conectemos a una alimentación de 120. Aquí tenemos nuestra imagen, tenemos lo que es midiendo el voltaje de salida, midiendo nuestro voltaje de salida, que tenemos un voltaje de 207,2 voltios. De nos pide que hagamos una reducción de voltaje a cero y lo vamos a conectar a nuestro circuito. Aquí tenemos nuestra imagen de cómo se hizo ese proceso. De la misma forma, nos pide que repitamos todo eso en los siguientes devanados. Aquí calculamos lo que es el voltaje del devanado 1 al 2, del 3 al 4, del 5 al 6, del 7 al 8, del 8 al 4, del 5 al 9 y del 9 al 6. Tenemos lo que es también nuestras preguntas y nuestras resultas según lo que hemos visto y analizado en lo que es nuestro, nuestro trayecto en la carrera. También nos pide lo que es, aquí tenemos también lo que es el cálculo de la relación de vueltas, que lo hicimos entre el voltaje que nos dio en el devanado a 1, a 2 y del 5 a 6. Y nos dio esto. Este de aquí este resultado nos dio en lo que es la relación de vueltas de nuestro transformador. Ahora aquí también tenemos lo que es la figura 2, que hacemos el mismo proceso que hicimos en la primera parte. Y después les obtenemos los siguientes resultados. Y así de la misma manera que como vamos aumentando gradualmente nuestro voltaje desde el punto cero, nos da tanto en corriente, tantos voltios en la corriente 1, 2 y 3, 4 y 5. 5 y 6 y 7 y 8 y 9 y 10 y 11 y 12 y 13 y 14 y 15 y 16 y 17 y 18 y 19 y 20 y 21 y 22 y 23 y 24 y 25 y 26 y 27 y 28 y 29 y 30 y 31 y 32 y 33 y 34 y 35 y 36 y 37 y 38 y 39 y 40 y 41 y 42 y 43 y 44 y 45 y 46 y 47 y 48 y 49 y 50 y 51 y 52 y 53 y 54 y 55 y 56 y 57 y 58 y 59 y 60 y 61 y 62 y 63 y 64 y 65 y 66 y 67 y 68 y 69 y 70 y 71 y 72 y 73 y 74 y 75 y 76 y 77 y 78 y 79 y 80 y 81 y 82 y 83 y 84 y 85 y 86 y 87 y 88 y 89 y 90 y 91 y 92
En el voltaje uno nos da tantos voltios, en el corriente uno nos da tantos amperes y en el corriente 2 otros amperes, en sí son muy parecidos porque la corriente uno va a seguir de la corriente 2, ¿no? Aquí también nos pide que reduzcamos el voltaje de nuestro transformador y a su vez que la desconectemos de la alimentación. Y como está el otro aquí en la imagen, conectado a nuestro voltímetro, aquí también calculamos lo que es nuestra relación de corriente. Tenemos nuestras preguntas. Que dice, es igual la relación de corriente de vueltas. Explique por qué. Bueno, en sí no, estas relaciones de vueltas no son iguales. ¿Por qué razón? Porque la corriente es influenciada por el voltaje, pero vuelta la corriente, las vueltas de la relación son entre el voltaje y la corriente. Aquí tenemos nuestra figura 3 que también hicimos el mismo paso. Y todo, aquí tenemos lo que es medido, todo lo, todos los datos medidos que nos pide el ítem. Tenemos aquí ilustrado acá mismo. De la misma manera calculamos la relación de corriente. Y aquí, mediante la medida de cada transformador, fuimos obteniendo lo que es la medida de un voltaje que, yéndolo reduciendo o aumentando a su vez, vamos a tener diferentes medidas de corriente en el devanado secundario, voltajes diferentes que en sí no son muy lejanos del devanado primario. La corriente que nos consume, alzando el voltaje, reduciendo el voltaje. Ilustramos en esta tabla que podemos tener en cuenta. Todo esto se hizo mediante lo que fue el, el LVC, nuestro simulador, que nos sirvió para conectar y manipular nuestros circuitos en transformadores monofásicos y trifásicos. Aquí también tenemos lo mismo, que lo dijimos en el primer paso que hicimos en el primer paso que hicimos, había que hacerlo en los diferentes voltajes que teníamos aquí. Y ahora último, ya después de todo tener la tabla, tenemos la ilustración de nuestra onda sinusoidal. Nos tenemos nuestras conclusiones, que mediante todos estos cálculos nos dimos cuenta que tuvimos una, tuvimos un efecto muy exitoso. Mediante esto nos dimos cuenta que la facilidad de cómo manipular nuestro simulador para poder obtener nuestros datos requeridos que nos pidieran ilustrar en nuestro hit. Esta es la guía número 2, que bueno, esta fue hecha allá en el instituto, en modo presencial, que se asistió el día domingo a las unidades allá en el plantel. Tenemos la conexión descubriendo la polaridad de nuestro transformador, primeramente. Tenemos todo escrito en nuestro esquema. Este de aquí. Y seguimos las conclusiones, referencias. Tenemos la guía 3 que esta guía 3 también fue resuelta en el programa LV5. En el programa LV5 también tenemos nuestro transformador en la cual nos ilustró el esquema de cómo conectar nuestro circuito mediante el LV5. Nuestra fuente, nuestras resistencias, nuestro transformador. Y aquí se hizo algo parecido al primer paso. Se fue así mismo, disminuyendo el voltaje, apagando todas las resistencias para no tener ningún tipo de carga, que es lo que nos pedía el primer ítem. Aquí calculamos nuestra relación de vueltas, que fue por el voltaje en vacío, sí, por el voltaje en cero y por el voltaje de nuestro transformador cuando tenía carga. Y bueno, esto nos dio como resultado
de 23,15 en estas relaciones de voltaje. Nuestra regulación de transformador, en el transformador. Aquí vamos obteniendo, haciendo paso por paso de que cómo nos pide que conectemos nuestro transformador ahora con lo que es inductancia. Y así mismo, en sí, en cero. Repetimos los mismos pasos. Y también se repitió el mismo paso en lo que fue el procedimiento de nuestra capacitancia. Ahora nuestro transformador conectando y alimentando una capacitancia como carga. Aquí tuvimos lo que es una medida ya solamente para poder visualizar y medir el voltaje de nuestro transformador que le estaba llegando. Obtuvimos aquí también las medidas en las partes que nos pedían, las salidas, entradas, nuestro transformador con carga, en nuestro devanado primario, en nuestro devanado secundario, la corriente 1, la corriente 2, y mediante esas cargas, aquí tuvimos que en la corriente 1, al momento que no tenía carga, estaba en cero nuestra corriente 2, que por ser tan baja nos daba miliamperios, que es una carga baja. Y nuestro voltaje que nos estaba entrando era de 120 y nuestra corriente 1, que era de 28 miliamperios. Decidimos que efectuando, alzando, metiéndole, conectándole una corriente, una resistencia de 1200 ohm- ohmios. En nuestra corriente teníamos un consumo de 97 miliamperios y nuestro voltaje iba reduciendo por la carga a 117 y así mismo nuestra corriente número 1 iba aumentando nuestro operaje. En así mismo representaba en miliamperios. Lo mismo pasó en las 600 ohmios, y lo mismo en 400 ohmios, en 300 ohmios, y así sí, mientras más carga en las resistencias, nuestro voltaje iba reduciendo, iba cayendo nuestro voltaje. Así mismo calculamos nuestra relación de vuelta, y ahora hicimos el mismo proceso en lo que fue ahora con las inductancias, conectado a nuestro transformador como carga a la inductancia. Y obtuvimos lo mismo y lo mismo, vimos que nos dio casi el mismo resultado, la misma situación nos pasó, que conectando nuestra carga según iba conectando nuestra carga de la, de la inductancia de nuestros inductores, vimos que nuestro voltaje también fue cayendo y así mismo nuestra corriente era mínima, era en miliamperios. También hicimos el proceso, luego de eso hicimos el proceso en lo que es los capacitores, capacitancia. Y así mismo nuestro transformador fue conectado a las capacitancias, y medimos carga en eso, medimos voltaje, carga de la corriente 1 y la corriente 2, y el voltaje de nuestro devanado secundario. Y vuelta en este aquí nos parece, en este aquí vuelta fue lo contrario de lo esperado. En vez de aumentar, en vez de disminuir nuestro voltaje como nos pasó en los anteriores, vuelta aquí con el capacitor fue aumentando nuestro voltaje y nuestra carga sí, fue un poquito más la carga también. Ya después de todas esas tablas que hemos resuelto, obtuvimos lo que es nuestra señal, nuestra onda, en lo que es la corriente en el voltaje en la carga y la corriente en la carga. Aquí tenemos lo que es nuestra, nuestra onda, lo que es la carga resistiva. Aquí tenemos lo que es la carga inductiva y la carga capacitativa, que en este iba aumentando y en la carga de la inductiva y la resistencia iba disminuyendo. Así también obtuvimos lo que es nuestra guía 4 que también fue resuelta ahí en el instituto, en el instituto ilustrados por el ingeniero Catota. Aquí nos tocó conectar un transformador en paralelo. Para conectar un transformador en paralelo, primero tuvimos que descubrir su polaridad para poder hacer las conexiones correspondientes. Tomamos medidas, tuvimos medidas y vimos
el voltaje de entrada, el voltaje de salida, no tuvimos mediante todo eso. Que eso fue presencial ahí en el instituto. Así mismo también hicimos de la misma manera, hicimos la guía 5 que fue una conexión de un transformador trifásico de estrella delta, que de la misma manera teníamos que ilustrar, descubrir nuestra polaridad, teníamos que descubrir nuestra polaridad de cada transformador para poder conectar nuestros tres transformadores. Bueno, nuestro transformador trifásico, hacer los tres transformadores en un transformador trifásico. Y estuvimos las medidas correspondientes que hicimos para descubrir la polaridad de cada transformador para poder hacer una conexión correcta. Aquí estuvimos cómo nos quedó nuestro transformador trifásico ya conectado a todos los tres transformadores paralelos, se puede decir, para poder sacarnos nuestro transformador trifásico. Aquí está la conexión uno, la conexión 2, la conexión 3. Y esta aquí era la que conectaba a nuestro transformador trifásico. Acá tenemos lo que es las salidas de voltaje para nuestra carga. Aquí se conecta a nuestra carga. Y vimos que en tanto el voltaje de entrada nos daba lo mismo, que era 2.6, 2.20. Nuestro voltaje de entrada, 2.17. No se pudo medir así mismo voltaje secundario, voltaje primario, voltaje de, voltaje de línea y voltaje de fase. Así tenemos nuestras determinadas conexiones, nuestra explicación de cómo fue hecho nuestra conexión y cómo descubrimos la polaridad para poder realizar la conexión de nuestro transformador trifásico. Bueno, yo soy Mauricio Montaño, estudiante del Instituto Universitario Rumiñahui, y esta fue una tarea para lo que es la carrera de electricidad en la materia de aplicaciones eléctricas.